recordarme. Perfecto. Bueno, y creo que no había mucho que habíamos mencionado, pero quizás solo para retomar la idea y que ya quede grabado, muchas gracias a la persona que me dijo. Estábamos hablando de que estamos en un mundo lleno de normas jurídicas, pero el hecho de que nosotros tengamos derechos y tengamos normas no significa que nosotros los vamos a querer aplicar o justificar de una manera deliberada. El hecho, por ejemplo, de que yo tenga libertad no significa de que yo salga y pueda matar a alguien, pueda robarle a alguien. No está justificado. Hay conductas que ya se ha establecido dentro de la ley que son reprochables por parte de la sociedad, pero también hay otro tipo de leyes. Por ejemplo, ustedes van a ver leyes de aduanas, leyes que tienen que ver con derecho internacional público, derecho internacional privado, normas que no siempre tienen que ver con cometer un delito. Las normas sirven para poder tener un comportamiento deseado en la sociedad o poder imponerle una pena a aquellos comportamientos que son reprochables por parte de la sociedad. Por lo tanto, como yo les mencionaba, ese ejemplo de que hay una persona que se roba $1.000.000 y hay otra persona que se roba una gallina, obviamente se cometió este delito, esta conducta de poder apropiarse de algo ajeno, pero la pena va a ser en diferente medida porque una cosa es de forma premeditada poder ir para poder robar un banco, llevar armas. El hecho de pensarlo y planearlo también se le llama en derecho penal iter criminis, se le llama el camino del delito. Es decir, que esta persona pensó cómo va a robar el banco, con quién va a ir, quiénes van a ser sus cómplices, qué armas van a llevar, en qué horario va a llegar, etc. A diferencia de lo que les mencionaba de la persona que se robó una gallina, que solo vio que el vecino se descuidó y agarró la gallina y se la llevó para su casa. La pena puede que sea diferente, pero siempre se van a enfrentar a un cargo, es decir, a una pena, a un juicio, porque la conducta es reprochable. No por el hecho de que seamos libres y que tengamos la libertad eh, garantizada como un derecho dentro de la Constitución, no siempre significa que nuestros derechos son absolutos. Es más, ustedes van a ir viendo a lo largo de las próximas materias que van a ver, sobre todo aquellas que tengan que ver con derechos humanos, se van a dar cuenta de que no hay ni un solo derecho que sea absoluto. Todos los derechos tienen límites. Y lo tienen ustedes ahí con esta frase que decía Benito Juárez, que él mencionaba, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, yo tengo que respetar el derecho de otra persona para que otra persona respete también mis derechos. Yo no puedo transgredir o de alguna manera violentar estos derechos y esperar que estos derechos a mí se me sean respetados, porque yo tengo un límite y también las otras personas tienen un límite. Por ejemplo, yo puedo ir por la calle con la tranquilidad de que nadie debería quitarme la vida porque yo tengo garantizado el derecho a la vida. Obviamente, imagínense que me quieran robar y por eso me maten. Bueno, esta persona que me robó y que me mató en este caso va a tener que afrontar una pena porque no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie. Eso solo a manera, perdón, solo a manera de ejemplo para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene que nosotros sepamos que estamos todos alrededor de normas jurídicas. Todo lo que hacemos, la mayoría de cosas que hacemos tienen normas jurídicas, pero que estas normas no son de carácter absoluto. Todos nuestros derechos no son de carácter absoluto. Por lo tanto, hay que ir viendo entonces cuál es esta visión normativa del derecho, cuál es esta visión con la que nosotros vamos a garantizar estos derechos que nosotros ya tenemos en la ley. Porque hay una cuestión importante también. El hecho de que nosotros tengamos derechos dentro de la ley no significa que entonces de forma automática se van a cumplir o de forma automática entonces se van a aplicar. Vamos a ir viendo entonces cómo es que nosotros debemos interpretar estas normas, pero también cómo se deben aplicar y quién las va a aplicar. Vemos entonces el derecho como un condicionante coactivo de conductas. En palabras sencillas,
el derecho condiciona nuestro comportamiento y nos obliga a tener que cumplir con ciertas normas. Lo que yo les mencionaba, el hecho de que yo pueda tener frente a mí en el aula una computadora, un teléfono, algún dispositivo o cualquier otra cosa que sea un bien de ustedes, no me faculta a mí de que yo me lo pueda llevar, a pesar de que yo sea la docente y tenga cierto grado de autoridad tal vez dentro del aula, no me autoriza a mí a que yo me pueda llevar ninguno de esos bienes. ¿Por qué? Porque yo sé que en el derecho, perdón, hay una norma que me dice que hurtar, porque no utilizaría la violencia, que el hurto es una conducta reprochable. Por lo tanto, yo no puedo generar esta conducta. Entonces, tenemos que la presencia del ser humano la presencia del derecho en la existencia humana. En este caso nos dice Carlos Santiago Nino, el derecho es como el aire, está en todas partes. El derecho, lo queramos o no, nos guste o no nos guste, lo tenemos que cumplir. Por ejemplo, yo les decía en la clase presencial anterior que ustedes van a ver una materia de derecho cada ciclo. Y aunque a ustedes les interese más la parte de negocios internacionales, de relaciones internacionales, cultura y política de Europa, de Asia, de América Latina, etcétera, el inglés o alguna otra parte de la carrera, pero sí o sí hay por lo menos una materia de derecho que ustedes deben ver. Porque al final, como internacionalistas, en cualquier lugar que usted trabaje, siempre va a tener que aplicar normas jurídicas. Si es diplomático, si trabaja en relaciones exteriores, si trabaja en aduanas, si trabaja en una empresa internacional, en una ONG, etc. Siempre va a tener que cumplir normas jurídicas, lo queramos o no. También nos dice Manuel Atienza que el derecho es un fenómeno omnipresente, entendiéndose omnipresente que está en todos lados. Entonces, ambos autores nos reafirman la idea de que el derecho, lo neguemos o lo afirmemos, siempre va a estar presente. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos cuál es esta visión, para qué existen las normas, cómo las debemos aplicar. Y estas es parte de las preguntas más bien que yo les he colocado dentro del cuestionario. ¿Para qué sirven las normas? ¿Qué pasa si yo no cumplo una norma jurídica? ¿Por qué yo tengo que cumplir la norma jurídica? ¿Cuál es el fin del cumplimiento de la norma? Etcétera. Entre otros aspectos que nosotros vamos a ir viendo más adelante, porque lo importante acá es entender que en el mundo, aunque el país sea diferente, la cultura, la sociedad sea diferente, porque sé que ustedes van a ver cultura y, permítame, ¿cómo se llama esa materia? Cultura y política, por ejemplo, de Europa, de Asia, etcétera. Todas estas leyes que ellos tienen, todo este ámbito cultural, político, geográfico, es completamente distinto al nuestro. Pero para poder entender, porque ellos también tienen sistemas normativos diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra, ellos tienen cámaras. En vez de tener un parlamento o de tener una asamblea como tenemos aquí en El Salvador, ellos tienen cámaras. En México tienen cámaras de diputados, pero también tienen un Senado. En Estados Unidos también tienen un Senado y tienen asambleas. Sus modelos de Estado, de poder, son diferentes, pero al final, cada uno de los países crea normas. Por ejemplo, yo les mencionaba el caso de Estados Unidos y de México, que son federaciones. Nosotros, como país, somos una república, la República de El Salvador. Y tenemos un presidente y tenemos los 3 poderes del Estado y tenemos ministros, tenemos alcaldes, etc. Pero allá en Estados Unidos y también en México, cada estado tiene una conformación en la cual, como estado, ellos pueden determinar cuáles son las normas que deben cumplir, pero también tienen normas federales, es decir, normas que en todo el país se deben cumplir. Tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que hay estados en los que se permite el matrimonio igualitario, estados en los que se permite, por ejemplo, el uso de armas, y hay otros que no.
¿Por qué? Bueno, esto se da por su conformación, su estructura que tienen como Estado. En cambio, aquí en El Salvador, una norma o una ley entra en vigencia y se debe cumplir en todos los departamentos, en cada uno de los municipios de forma igual. A menos que la misma ley lo determine o que diga, en Oriente va a ser de otra manera, en San Salvador va a ser de una forma, en La Libertad va a ser de otra, etc. Pero si no, se entiende que en todo el país esta misma ley va a crear los mismos efectos. Por eso les decía, en cada país puede tener un modelo de Estado diferente, pero esto no significa entonces que solamente porque sea diferente, las normas van a tener efectos distintos. Al final, las normas jurídicas son un modelo o son una conformación, quizás la partícula más básica del derecho, pero eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana podemos ver algunas o podemos escuchar algunas frases como por ejemplo, viajar en un autobús, consumir un café u otra bebida, adquirir libros, llenar el depósito de gasolina de algún vehículo automotor. Son actos cotidianos que, sin embargo, también le interesan al derecho. Por ejemplo, que usted pueda viajar en un autobús. Bueno, si usted paga el pasaje, entonces se puede subir al autobús. Consumir un café. Si usted va a un centro comercial, a una cafetería, a un restaurante y usted pide un café, si usted lo paga, usted puede tomarse ese café. Adquirir un libro también tiene mucho que ver con eso, porque si usted paga el libro, entonces se lo puede llevar. Parecería entonces que lo que nos interesa es seguir con el modelo económico de que si lo pago, lo puedo tener. Pero no siempre se trata de eso. Por ejemplo, tenemos el caso de llenar el depósito de gasolina o ponerle combustible a su vehículo en una gasolinera. ¿Qué sucede con esto? Pues bueno, usted paga la cantidad de gasolina que usted le va a poner a su vehículo. Pero aunque usted no lo sepa, usted está pagando impuestos al momento en que usted le coloca gasolina al vehículo. Por ejemplo, usted va a la tienda a comprar unos churritos, fíjese en la bolsa, ahí dice IVA incluido. Posiblemente ustedes, algunos, ni siquiera sean mayores de edad y ya están pagando impuestos porque este producto ya incluye un impuesto. Entonces, aunque no nos demos cuenta, nosotros también estamos cumpliendo el mandato que ya establece la Constitución de pagar impuestos. Estamos cumpliendo con la ley tributaria, a pesar de no ser mayores de edad. Por lo tanto, no se trata solo con el hecho de pagar para que le puedan colocar el combustible. Es el hecho de que también usted está cumpliendo un mandato constitucional, que es el hecho de pagar impuestos. Pero entonces el derecho no termina ahí, no termina en esta parte que yo les mencionaba de crear una obligación, de poder establecer o garantizar un derecho, de establecer una serie de procedimientos para los sujetos intervinientes en estas acciones. También tenemos, por ejemplo, que se prohíbe fumar en ciertos espacios y esto se da por el artículo 24 de la Ley de Control del Tabaco, donde dice que en espacios cerrados o espacios públicos está prohibido fumar. Solamente si al establecimiento se le autoriza que pueda ser, por ejemplo, en una terraza, en un jardín, en un espacio abierto, se pueda colocar un espacio para la persona que pueda fumar. Pero si no, se tiene una consecuencia jurídica para esta acción. Entonces, entra en nuestras casas. ¿Por qué? Porque se obliga también a que los hijos deben guardar respeto a los padres y consideración, además de obedecerles mientras estén bajo su cuidado personal, asistirlos en todas las circunstancias que lo requieran, especialmente en la ancianidad. Contribuir a los gastos familiares según sus responsabilidades mientras convivan con sus padres. Todo esto es parte del artículo 204 del Código de Familia. Permítame un segundo, por favor. Ok, perfecto. Disculpen. Les decía entonces, les estaba leyendo
viendo más bien esta obligación que tienen los hijos de guardarle obediencia y respeto a los padres. No es una situación que nosotros nos estemos inventando de que hay que hacerle caso a la mamá, hay que hacerle caso al papá, solamente porque vivimos bajo su techo. El Estado ha considerado, ha tomado a bien poder agregar dentro del Código de Familia esta obligación que tienen los hijos para poder cuidar del respeto que deben tener hacia sus padres, para mantener este respeto que debe existir entre los miembros de la familia. Y esto está contenido en el artículo 204 del Código de Familia. Por lo tanto, si ustedes consideran que el derecho únicamente aplica cuando usted sale de su casa, se viene aquí a la universidad, se va a su trabajo, sale con sus amigos, sale porque quiere ir a comer a algún lugar, no, también aplica para todas aquellas situaciones que se dan dentro del hogar. ¿Pero por qué? Ya lo hablábamos en clases anteriores, que el ser humano es social por naturaleza. Y como es social por naturaleza, nosotros tenemos una gran cantidad de relaciones interpersonales con nuestros amigos, nuestra familia, los espacios de la comunidad, la iglesia, etcétera. Por lo tanto, al Estado le interesa poder que exista más bien cierto control de ciertas conductas y comportamientos que las personas debemos tener con los diferentes grupos a los cuales nosotros nos relacionemos, ya sea, como les decía, la familia, la iglesia, la escuela, la comunidad, etcétera. También tenemos otro ejemplo que obliga a los padres a dar a sus hijos alimento, crianza, educación, protección, asistencia, seguridad, entre otros. Todo esto está en el artículo 203 del Código de Familia, es decir, no solo cuida que los hijos deben respetar y obedecer a los padres, sino también cuida de que los padres también puedan sustentar o sufragar todas las necesidades de los hijos. Esta es una norma jurídica que debe ser aplicada. Por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia jurídica de que los padres no le den educación o no le den alimento a sus hijos? Bueno, allá en el, perdón, allá en el Código Penal hay una norma que dice incumplimiento de la asistencia de los deberes económicos para los hijos. Por lo tanto, sí hay una consecuencia jurídica. Esto es considerado como un delito. Usted no cumple esta norma del Código de Familia, entonces hay un delito que lo encuentra en el Código Penal que tiene una consecuencia jurídica, es decir, tiene una pena. Si les menciono estas normas que quizás tienen que ver con códigos que ustedes no van a ver en la carrera, es solo a manera de ejemplo, para que ustedes vayan comprendiendo que, por ejemplo, las relaciones interpersonales que tiene usted con sus papás en su casa o que tienen con su familia, también están normadas. El hecho de que sea dentro de su hogar no significa que el Estado no tenga ningún tipo de injerencia, no tenga una manera de poder intervenir. Por ejemplo, imagínense el caso que usted está tranquilamente en su casa y no se lo deseo a nadie, pero alguno de sus padres ingiere bebidas alcohólicas y comienza a agredir a su mamá, comienza a agredir a su papá o los comienza a agredir físicamente a ustedes. Esto es considerado violencia intrafamiliar. Hay una ley, se llama Ley contra la Violencia Intrafamiliar, lo que significa que a pesar de que usted esté en su casa, en la intimidad de su casa, pero el Estado ya creó una ley para protegerlo a usted de cualquier agresión que pueda recibir por parte de alguna persona de su familia. No se justifica que sea su mamá, que sea su papá, no se justifica. Si existe algún tipo de agresión, entonces es considerado violencia intrafamiliar. Imagínense lo siguiente, les voy a plantear este caso solo a manera de ejemplo y luego proseguimos ya con el contenido. Había un caso en el cual una muchacha, ella estaba utilizando su teléfono y estaba hablando con un muchacho, la adolescente, porque tenía 14 años, estaba hablando con una persona que era mayor de edad, tenía 20 y tantos años. Pero el asunto acá era el contenido de estos mensajes y de estos audios que se estaban enviando y de las imágenes que se estaban enviando, que eran muy subidas de tono, a lo que nosotros en la actualidad llamamos sexting.
Entonces le estaba mandando estas fotos muy sugerentes y seguían en el chat ahí hablando. Y el papá se dio cuenta de eso, le arrebató el teléfono y comenzó a agredir a la muchacha. Ahora bien, me van a decir ustedes, pero mire, Lick, tal vez esta era una forma de poder corregir a esta muchacha porque lo que estaba haciendo no es correcto. Otros me van a decir, no, Lick, yo considero de que esta no es la manera de poder enseñarle o poder decirle a esta joven que lo que está haciendo no es correcto. La violencia no es la respuesta. Pues bien, ¿qué fue lo que sucedió acá? La joven llamó a la policía, detuvieron a este señor por las agresiones que le había causado a esta muchacha por el comportamiento que ella estaba teniendo. ¿Qué sucede acá? Hay una ley que se llama Ley Especial para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que ustedes quizás la conozcan como LEPINA, que dice que los padres pueden corregir de forma moderada a los hijos. Por lo tanto, llegar a los golpes y a la violencia no está justificado. Como les mencionaba, esto es solamente un ejemplo para que ustedes puedan ver que a pesar de que estos comportamientos se den en el seno de nuestro hogar, en la intimidad de nuestro hogar, y que nosotros creamos que pueden estar justificados, no lo son, porque ya hay una norma que nos dice cómo, cuándo y qué podemos o no hacer. Por ejemplo, en esta norma que yo les digo de la Lepina dice, sí, se puede corregir de manera moderada a los hijos e hijas. No dice, mire, vaya a golpearlos, humíllalos, trátelos mal. No, ya nos dice cómo corregir a los hijos. Por lo tanto, aunque usted crea que esta corrección de que a usted le dan con el cincho, que le dan con la mano, que le dan con cualquier cosa, hasta eso el derecho tiene que ver. Hasta eso está regulado. Lo que sucede es que en nuestro país hay una cantidad tan grande de leyes que aún, se lo digo, siendo abogada, aún hay leyes que uno dice, ¿y de dónde y cuándo salió esa ley? Porque es tanta la cantidad de leyes que se producen, pero esto es proporcional a la cantidad de fenómenos sociales que se dan en nuestra realidad. Por ejemplo, yo me sorprendí un día de estos porque estábamos haciendo la revisión de una jurisprudencia y me di cuenta que había una ley de la Casa de Cultura. Y yo me quedé pensando, yo no sabía que existía esta ley. Y me dice alguien, es que el entorno normativo es tan grande, hay leyes a las que no se le da la publicidad suficiente. Y aún siendo abogados, uno tiene la responsabilidad de estarse actualizando todo el tiempo, pero son tantas las leyes que hay que a veces uno ni siquiera se da cuenta ni cuándo, ni cómo, ni en qué momento entró en vigencia esta ley. Ahora bien, regresando al punto que yo les trataba de decir, es que parece que dentro de esta esfera privada, de esta intimidad que nosotros tenemos, parece que no hay normas jurídicas, que no hay algo que nos diga cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué está prohibido, qué está permitido, etcétera. Pero a pesar de eso, hay diferentes ramas del derecho que se dedican precisamente a normar estos comportamientos. Tenemos, por ejemplo, el derecho privado, en el cual nosotros podemos, donde abarca más bien relaciones con parientes o con otros particulares de tipo familiar o socioeconómico. Por ejemplo, si yo quiero firmar un contrato o más bien redactar un contrato para contratar a una persona, valga la redundancia, para contratar a una persona para que llegue a pintar mi casa, para que le llegue a hacer algunos arreglos, pues bueno, ese contrato que vamos a firmar está respaldado por leyes que se encuentran en el Código Civil. Este contrato contiene obligaciones, es decir, si esta persona pinta mi casa, yo le voy a dar una remuneración económica. Si no la pinta, entonces eso significa que yo no tengo por qué pagarle. Pero si yo le pago a esa persona tiene que realizar esta conducta, que es pintar mi casa. Así de sencillo. Por lo tanto, el hecho de que esta persona realice esta conducta le genera una obligación. ¿A qué quiero llegar con esto? Si yo hago el contrato con esta persona X, yo no voy a esperar que sea alguien más quien llegue a trabajar en mi casa, porque el contrato surte efectos entre esa persona y yo.
Ahora bien, ¿por qué les trato de decir esto? Pues bueno, a lo que voy es a esto. Este contrato es de carácter privado, es entre esa persona y yo, pero el Estado tiene injerencia, es decir, responde, permítame, esta persona tiene que responder por esta obligación que adquirió, pero porque surte efecto entre nosotros. Y a pesar de eso, el Estado tiene normas que garanticen esas obligaciones y están dentro del Código Civil. También tenemos el derecho de familia, el derecho mercantil, el derecho internacional privado, que de hecho es una de las ramas que ustedes van a ver. Por ejemplo, si el Estado salvadoreño quiere contratar una empresa de Alemania, esto tiene que ver con el derecho internacional privado. Si una empresa salvadoreña quiere contratar o subcontratar más bien a una empresa de Costa Rica, esto tiene que ver con el derecho internacional privado, porque esto no tiene que ver con el Estado salvadoreño. Es una empresa independiente del Estado salvadoreño que quiere contratar a otra empresa independiente del Estado de Costa Rica. Por lo tanto, estas normas sí o sí tienen que ver con lo que nosotros establecemos en El Salvador de lo que está permitido, prohibido, lo que manda la ley hacer o no. Pero también el derecho también abarca una esfera pública, que es la esfera del gobierno, de una comunidad y de las relaciones entre los miembros de la comunidad y los poderes públicos, lo que se hace a través de las ramas del derecho conocidas bajo el título de derecho público. Entre ellas podemos incluir el derecho administrativo, el derecho constitucional o el derecho penal. Un ejemplo de esto podría ser que, bueno, yo sé que tengo derecho a la salud. ¿Por qué? Porque yo voy a la Constitución de El Salvador y en el artículo 2 dice que todas las personas tenemos derecho a la salud, a la educación, a la vida, etc. Por lo tanto, mi derecho a la salud yo lo encuentro en el artículo 2 de la Constitución, pero no se termina ahí. También tenemos en un capítulo de la Constitución, que es a partir del artículo 65, que establece que la salud debe ser pública, debe ser garantizada por parte del Estado. Y también tenemos un código de salud. Ahí se establece cómo se va a generar, cómo se va a garantizar este derecho. Por ejemplo, tenemos a través de la Constitución, se manda a crear un Ministerio de Salud. Por lo tanto, tenemos la ley, tenemos una norma en específico que me garantiza el derecho a la salud, pero también tenemos una institución que es el Ministerio de Salud. Luego tenemos las unidades de salud, los hospitales nacionales, etcétera. Pero esto es de carácter público. Se supone que debe ser garantizado para todas las personas. La salud, la educación, garantizarle la vida a las personas, etc. Por ejemplo, esto es parte del derecho administrativo y del derecho constitucional. En el caso del derecho penal, porque las normas del derecho penal son aplicables para todos, para aquellos que conocen o no del derecho. Por ejemplo, lo que yo les preguntaba en las primeras clases en la sesión diagnóstica. Yo les preguntaba a ustedes, ¿será lo mismo que yo le pida a una persona, por ejemplo, en el caso de alguien que vive en la zona rural, que solo ha estudiado hasta tercer grado, que yo le pida que conozca sobre ciertas leyes a alguien que ha estudiado, que es un abogado, que tiene conocimientos de derecho o de normas jurídicas? ¿Será lo mismo? Y ustedes, algunos me decían que sí y otros me decían que no. Pero al menos algunas normas de forma genérica las conocemos todos y todos tenemos dominio sobre la consecuencia jurídica que se puede tener. Por ejemplo, creo que todos sabemos que matar es delito, que hay una pena de prisión, de cárcel por matar. Esto es de conocimiento para todos y se aplica para todas las personas. No es solo para quienes son abogados, para quienes son conocedores de derecho. Esto es para todos. Robar es delito, violar es delito y algunas otras normas que son de carácter público. Precisamente por eso es que yo a veces les traigo ejemplo de esta rama del derecho, que es el derecho penal,
porque sé que ustedes pueden tener un conocimiento, aunque sea general, de este tipo de normas. Asimismo, hay ámbitos en la vida humana como en el área laboral, en el medio ambiente, que son reguladas por diferentes ramas del derecho que se encuentran a medio camino entre privadas y públicas, como por ejemplo el derecho del trabajo, el derecho a la libertad de asociación, a un medio ambiente sano, entre otros. Y esto se considera como un derecho social. Por ejemplo, yo no puedo decir que los árboles que yo he plantado en mi casa o que están afuera en un arriate afuera de mi casa son míos y que como son míos, entonces yo los puedo talar, yo los puedo botar, puedo vender las ramas, puedo vender la leña que sale de este árbol de manera deliberada. O porque enfrente de mi casa hay un parque, entonces yo puedo talar todos estos árboles porque se considera que el medio ambiente está como en una situación híbrida entre público y entre privado. Porque aunque nosotros creamos que este árbol está en mi propiedad, pero el medio ambiente es de todos. Por lo tanto, si usted está talando árboles, eso nos afecta a todos. Como comunidad, como colectividad, nos afecta a todos. Por eso se considera que hay ramas del derecho que no son ni públicas ni privadas, sino que hay como un híbrido ahí. Entonces, como forma de conclusión tenemos que la presencia del derecho es tan amplia en nuestros días y en nuestras vidas que de alguna manera está justificado y se ha llegado a sostener por el filósofo alemán Jürgen Habermas que estamos en presencia de una marea legislativa, que se ha producido una colonización jurídica del mundo de la vida. En este caso, lo que nos dice Habermas con esta idea o con esta figura de la marea legislativa es que nos guste o no, siempre nos va a alcanzar el derecho. Siempre va a llegar esa ola a chocar con nosotros o a tocarnos. ¿Por qué? Porque aunque lo queramos ver o no, siempre hay una norma que garantiza un derecho, que prohíbe algo, que nos manda a hacer algo, que garantiza un comportamiento o que explica un procedimiento de cómo hacer algo. Por lo tanto, nosotros no podemos desconocer la existencia del derecho en todo lo que hacemos. Entonces, tenemos también las manifestaciones del carácter coactivo del derecho. En este caso, cuando nosotros hablamos, permítame, cuando nosotros hablamos de coactivo, hacemos referencia a que es utilizado a través de la fuerza. Es decir, que la fuerza nos va a permitir premiar algo u obligar a hacer algo. Y esto viene de la coacción. El hecho de que sea coactivo significa impulsar algo a través de la fuerza o a través de la necesidad de que algo se cumpla. En todo caso, nosotros vemos acá que hay experiencias cotidianas propias o ajenas que nos permiten constatar que cuando desobedecemos el derecho, incluso aunque sea por ignorancia, se impone una sanción. Por ejemplo, hay personas que dicen, pero mire, yo no sabía que se tenía que pagar más de impuesto ahora por una reforma que había en la ley. Mire, yo no sabía que este artículo, este bien, este producto era de otra persona. Yo me lo llevé pensando que era el mío por una confusión o yo me lo llevé porque no sabía de quién era o no era de nadie. Yo pregunté de quién era, nadie me dijo nada y yo me lo llevé. Entonces, pero no podemos justificar estos comportamientos o decir que son correctos porque el asunto es que se está apropiando de algo que es ajeno, que no es suyo, que no le pertenece. Por lo tanto, no podemos alegar ignorancia en todos los casos y decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo pregunté y no me dijeron nada. Entonces, porque siempre existe una sanción a este tipo de comportamientos. Por ejemplo, saltarse un semáforo, herir a una persona, no pagarle los impuestos a Hacienda o beneficiar a terceros en el ejercicio de la función pública. Son comportamientos que implican incumplimiento de las normas jurídicas y este incumplimiento acarrea sanciones que van desde una multa hasta una privación de libertad. Más adelante, y creo que en la otra clase vamos a ver cómo se forman
las normas jurídicas, porque las normas jurídicas tienen una parte que se llama supuesto jurídico y también tienen otra parte que se llaman consecuencias jurídicas. Estas consecuencias jurídicas no siempre son negativas y no siempre son una pena privativa de libertad o una pena de prisión. A veces solo son una multa, a veces una llamada de atención o a veces una pena de prisión. Por ejemplo, tenemos este que es el ejemplo más básico que yo se los he puesto, el hecho de que si usted se pasa un semáforo en rojo, si usted ve que el semáforo está en rojo, usted se detiene, porque según las leyes de tránsito, que el semáforo está en rojo significa detenerse. Por lo tanto, si usted omite hacer caso a al semáforo que está en rojo, está omitiendo cumplir con una ley de tránsito. Por lo tanto, si usted se pasa este semáforo en rojo, va a significar que a usted le van a poner una esquela, que a usted le van a poner una multa que usted debe pagar. Lo mismo pasa que si usted logra herir a una persona, por ejemplo, usted le quiere robar algo a alguien en la calle y usted anda un cuchillo y de pronto por querer robarle a alguien lo hire o lo hiere, no sé cómo es lo correcto, pero sería hiere a una persona porque esto significaría generarle un daño en su integridad física. Por lo tanto, esto es considerado como un incumplimiento a la norma, porque nosotros debemos respetar la integridad física, moral y psicológica de las demás personas. Y el hecho de que yo vaya con un cuchillo y le haga una herida a alguien significaría transgredir o incumplir esta norma. En definitiva, como decía el famoso jurista británico Herbert Hart, autor de una obra significativa que es bastante importante en el área jurídica, el concepto del derecho, el incumplimiento del derecho trae consecuencias desagradables. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, si yo mato a otra persona, la consecuencia de quitarle la vida a una persona es que yo vaya a la cárcel. Si yo me paso el semáforo en rojo, la consecuencia es pagar una esquela. ¿Y por qué es desagradable? Bueno, usted, a pesar de que sabía o al menos tenía conocimiento de que existen normas que garantizan ciertos derechos de otras personas, usted incumplió y puso en riesgo la vida de otra persona o le quitó la vida a otra persona, entonces ahora va a tener que resarcir ese hecho con una pena privativa de libertad. A lo largo de la historia, y esto ya tiene un poco más que ver con derecho penitenciario, se han intentado diferentes tipos de penas o diferentes tipos de consecuencias jurídicas. Por ejemplo, ustedes me imagino que han escuchado esta frase de ojo por ojo y diente por diente, que era el resultado de una ley que se llamaba la ley del talión, que era parte del Código de Hammurabi, en el cual se establecía de que si una persona robaba, con la mano que robaba, esa mano se le iba a cortar. Si esta persona realizaba un delito X, entonces físicamente debía pagar. Con el Código de Hammurabi, por ejemplo, si alguien mataba a alguien de mi familia, yo estaba autorizado a matar a esta persona en público y a matar a toda su familia. Pero con esta idea de los derechos humanos, entonces se ha visto que esta no es la respuesta adecuada, sino que simplemente se le va a privar de libertad a esta persona. La cantidad de años que va a pasar en un penal, pues eso va a depender del delito, del juicio, de las pruebas, etc. Pero en el caso, por ejemplo, del que yo les mencionaba, de que yo me paso este semáforo en rojo, esto significa una multa. Yo voy a pagar una esquela de 57.14, ¿pero por qué? Porque se sabe que las penas que se le llaman en derecho pecuniarias, es decir, que tienen que ver con el dinero, le generan una molestia a las personas. Son desagradables. El hecho de que una persona tenga que pagar cierta cantidad de dinero no es del gusto de la gente. Por lo tanto, se considera que esta es una buena manera de poder frenar este comportamiento desagradable, de poder hacer que la gente se detenga cuando ve el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque si usted se pasa el semáforo en rojo, entonces esto significaría que usted puede causar
un accidente que puede golpear a una persona, que puede matar a una persona, que puede golpear a otro carro, etcétera, etcétera. Entre muchos otros resultados que puede generar el hecho de pasarse de este semáforo en rojo. Pero entonces vemos que no todas las normas jurídicas contienen obligaciones o deberes de hacer o no de hacer. Por tanto, hay algunas que permiten hacer o no hacer algo sin obligar a hacerlo, por lo que no se lleva a cabo el comportamiento previsto, se implicará una sanción. Por ejemplo, de los poderes y potestades, que en muchas ocasiones se denominan también con la expresión del derecho. En palabras sencillas, no todas las normas prohíben algo. Hay muchas que permiten cierto comportamiento, que mandan a hacer algo o que obligan a las personas a que hagan algo. Por ejemplo, yo tengo derecho de poder contratar a una persona. Este derecho se llama libre contratación. Por ejemplo, yo puedo contratar, como les decía, a alguien para que pinte mi casa y yo no necesito el permiso del Estado. Yo no necesito que nadie me autorice a mí para poder contratar a esta persona. Entonces, tengo la libertad de poder hacerlo. Yo tengo la libertad de poder salir de mi casa a la hora que yo quiera, por el motivo que yo quiera, y yo no le tengo que pedir permiso a nadie, porque tengo permitido la libertad de circulación. A diferencia de lo que sucede con el hecho de que una norma me mande a hacer algo. Por ejemplo, la norma me puede mandar a mí a pagar impuestos. Esto no me prohíbe ni me permite nada, me está mandando como una obligación a que yo pueda realizar esta acción. Por otra parte, hay ocasiones en que el derecho fomenta un determinado comportamiento sin reconocer un deber específico, como por ejemplo el de incentivar la contratación de jóvenes, otorgando a cambio alguna subvención. En palabras simples, hay muchas empresas que tienen algún tipo de beneficio, digámoslo de alguna forma, perdón, por contratar a más personas jóvenes. Se les genera un descuento, por ejemplo, en los impuestos si contratan a personas con discapacidad, o se les obliga más bien a que contraten cierta cuota de personas con discapacidad, cierta cantidad de mujeres en una empresa X, etcétera. Es decir, el derecho también trata de fomentar o de motivar una conducta o una acción a través de la forma de premiación. Recuerden que en las clases pasadas, hablábamos del poder de gratificación, pues esa es una manera que utiliza el derecho también para poder gratificar o beneficiar a las empresas para que puedan contratar, por ejemplo, a personas jóvenes. Entonces, de esta manera, atendemos a nuestras experiencias cotidianas y el derecho se muestra como una herramienta de alguna manera compleja que no solo recurre a sanciones para condicionar nuestros comportamientos, sino también a premios o estímulos. Entonces vemos que de alguna manera, si existe alguna amenaza, si existe alguna consecuencia que nosotros no queremos, simplemente condicionamos nuestro comportamiento para que este comportamiento sea positivo o negativo dependiendo de la norma. Luego tenemos los comportamientos que condicionan el derecho. Perdón. Tenemos diferentes formas de poder condicionar este comportamiento. Y en derecho se le llaman acciones u omisiones. Acciones entendiendo que significa hacer algo. Y omisiones que significa no hacerlo. Por ejemplo, yo omito decirles a ustedes cuánto es lo que se va a ponderar en una actividad. Significa que yo no les dije, yo omití ese comportamiento, yo no hice lo que debía haber hecho. Eso solo a manera de ejemplo. Y tenemos diferentes comportamientos. Por ejemplo, comportamientos humanos que son llevados a cabo por seres humanos. Parece bastante ilógico tener que hacer esta aclaración, pero ya vamos a ver por qué es necesario aclarar. También tenemos comportamientos racionales que son entendidos por ellos en cuanto al fruto de discurrir o del discernimiento. ¿Por qué es importante esto?
Bueno, tenemos que ver si un comportamiento es racional o no. Por ejemplo, una persona que padece de esquizofrenia, que tienen brotes psicóticos, yo no puedo esperar un mismo comportamiento de una persona sana, sin ningún tipo de situación o enfermedad mental, a una persona con brotes psicóticos que posiblemente esté medicada, que no esté medicada o que esté mal medicada. Por lo tanto, hay personas que tienen brotes psicóticos, es decir, que tienen brotes en los cuales son muy violentos y que pueden llegar a lesionar y además a matar personas precisamente porque no están en el uso de su razón, no están en sus 5 sentidos. Por lo tanto, al momento de ver, es que me dice, es que esta persona mató a otra. Ah, ok, pero ¿cómo fueron los hechos? ¿Cómo sucedió? Es que esta persona es esquizofrénica y tuvo un brote psicótico. Ah, ok, entonces entiendo que no fue su voluntad matar a otra persona, que esto fue el resultado nada más de un brote psicótico, pero es necesario probar esta situación. Por lo tanto, no podemos tampoco asegurar o generalizar que el 100% de las acciones que nosotros tenemos siempre van a ser racionales. Por ejemplo, si alguno de ustedes, espero que no, porque hay muchos que son menores de edad acá, ingiere bebidas alcohólicas y de pronto va en su carro, que tampoco eso no lo deberían hacer, manejar mientras, perdón, beber mientras conducen, eh, y usted va, ha tomado y va en su carro y ve la luz en rojo, pero aún así usted va en otra cosa, va pensando en otra cosa porque va muy tomado, o sea, ha bebido ha ingerido muchas bebidas alcohólicas y de pronto va una persona pasándose a la calle y usted la atropella, entonces esta persona no iba en sus 5 sentidos, es decir, en su discernimiento pleno. Pero esto no significa que entonces no le vamos a aplicar una pena. Al contrario, aquí esta persona causó, o más bien hizo 2 delitos. El primero es algo que se llama conducción peligrosa. Antes se le conocía como conducción temeraria. Conducción peligrosa por manejar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Y la segunda fue causarle lesiones o algún daño físico a la persona que atropelló. Por lo tanto, a pesar de no ir en sus 5 sentidos, pero en este caso sí podemos aplicarle una pena con un agravante. ¿Por qué? Porque esta persona decidió ingerir bebidas alcohólicas y decidió tomar su vehículo sabiendo que una norma jurídica dice que es delito y además de eso se pasó el semáforo en rojo, que es otra agravante más. Por lo tanto, aquí es muy importante entender, vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, Stephanie. Tengo una pregunta sobre justo lo que está hablando de el caso en el que una persona vaya en estado de ebriedad conduciendo. Conozco un caso que pasó justo así, que iba en estado de ebriedad y resulta que esta persona tuvo un accidente con dos personas que iban en una moto y una resulta muerta y la otra resulta muy herida. Entonces, obviamente esta persona es detenida, o sea, la persona que lo ocasionó, que iba en estado de ebriedad, pero esta persona, después de un tiempo, o sea, y le estoy hablando de no meses, sino semanas, queda en libertad. Entonces, lo que me llama la atención, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿cómo puede llegar una persona que hace esto o que provoca esto a esa libertad? O sea, ¿es tal vez por un arreglo entre la familia de las personas afectadas o qué derechos o qué leyes se aplican en esos casos? Muy bien, muchas gracias, Stephanie. Y ahora sí, como abogada les puedo hablar, solamente me voy a tomar un tiempo de la clase para poder explicarles esto, por si le pasa a algún familiar de ustedes o a alguien conocido. Miren, lo primero que se hace, obviamente, va a llegar la policía, va a detener a esta persona, se va a llevar también el vehículo, pero primero se va a tener que hacer la inspección de cómo es que sucedió o las averiguaciones y parte de la investigación de cómo sucedieron los hechos, con testigos, personas que estaban viendo, personas que estaban cerca, para ver qué fue lo que sucedió. Bien, aquí tenemos
dos vertientes. La primera de los daños civiles, es decir, del daño que le causó, por ejemplo, al vehículo. Estos se llaman daños civiles, es decir, esto económicamente la persona que ha tomado, que generó perdón, este accidente, va a tener que reponerle a esta persona todo el arreglo de su motocicleta y todo eso, pero esto es algo civil, algo económico. Pero en este caso también tiene otro tipo de consecuencia. Por ejemplo, va a tener que ir al juzgado de tránsito, se le va a citar para una conciliación, es decir, que con las partes afectadas, en este caso solamente con la persona que sobrevivió, va a tener que ir a conciliación para ver si pueden llegar a un acuerdo respecto de esta cantidad de dinero que le puede deber por el daño que le ha causado a su vehículo, es decir, a su moto. Luego tenemos los daños personales, que en este caso ya es directamente a un juzgado de lo penal, a un juzgado de paz. Entonces, aquí sí se tiene que hacer, ok, ya vamos a ver eso del que me han colocado aquí en el chat. Se tiene que ir a un juzgado de paz que lo va a conocer un juez que va a comenzar con la investigación. De hecho, la fiscalía tiene alrededor de 60 a una extensión de 90 días para realizar la investigación y poder recolectar todas las pruebas suficientes para poder imputarle este delito a esta persona. Por mucho que parezca obvio, pero si no hay pruebas, entonces esta persona, pueden haber hasta cámaras de seguridad, hasta testigos que digan es que esta persona fue, pero hasta no tener pruebas no se le puede imputar este delito. Ahora bien, ¿qué pudo haber sucedido en esta situación? Bueno, seguramente si esta persona quedó libre en un par de semanas, seguramente hay algún tipo de influencia que puede existir ahí, conoce a alguien, no sé. No me gusta hacer este tipo de conjeturas porque yo soy fiel creyente de que la justicia existe. Pero el problema acá es que en la realidad nosotros vemos, como el caso que puso la compañera aquí en el chat, de que esta persona estaba en estado de ebriedad y le quitó la vida a alguien. Esto significa que sí o sí debe cumplir con una pena de prisión y que esté libre después de un par de meses. Eso no es la finalidad de la ley. Por lo tanto, imagínense que solamente la investigación por parte de la Fiscalía para poder iniciar con el hecho de imputarle un delito a alguien se tarda entre 60 y 90 días, que serían 3 meses, y si esta persona salió libre en cuestión de semanas, pudo haber sido por un arreglo directamente con la otra parte y decirle, yo pago los gastos funerarios y le voy a dar tanta cantidad de dinero para que pueda arreglar su moto y tanta cantidad de dinero como una forma de resarcir el hecho de haber matado a esta persona. Esto puede llegar a suceder. Les comento el caso porque conocí el caso de una persona que él iba manejando una rastra, venía de Santa Rosa, me parece, para acá a San Miguel, y se paró en una de las calles que hay ahí y de pronto él no se fijó, o más bien, había una señora a la orilla de la calle y de la mano tenía a un niño que era su nieto y el niño salió corriendo y el señor del tráiler iba retrocediendo. Obviamente no lo vio y lamentablemente el niño falleció. Entonces los abuelos de este niño dijeron de que no le iban a perdonar a esta persona nada porque el Señor dijo, les pidió perdón a ellos porque realmente fue una situación accidental, no fue una situación premeditada y mucho menos un resultado que deseaban que pasara, porque obviamente por la altura del niño, porque tenía alrededor de 4 años, no lo vio. Entonces, y le ofreció una cantidad de dinero para poder resarcir este daño. Y a pesar de esto, los abuelos del niño dijeron, no, nosotros no podemos perdonarle esto y no queremos, no hay una cantidad de dinero que pueda reponer lo que sucedió. Pero realmente si nosotros lo vemos de forma objetiva, esto es un accidente. El deber de cuidado de los hijos, en este caso de los nietos, lo tenía la señora, que lo tenía el niño de la mano. Como les digo, los accidentes pasan. A veces no se trata de buscar culpables. A veces no hay una cantidad de dinero que devuelva a la vida a este niño, a esta persona que vive en la moto, a estas personas que iban en el carro que les pasó esto con el diputado. No hay una cantidad de dinero que pueda reponer la vida de nadie.
pero sí es importante que se pueda tener un castigo por no cumplir con las normativas de tránsito, por el hecho de que si iba en estado de ebriedad, puso en riesgo, como podemos ver, la vida de otras personas. No solo de los daños materiales, sino los daños personales, los daños hacia estas personas. En este caso del exdiputado, pues como obviamente nosotros podemos saber, ese tipo de personas tienen influencias y de hecho el diputado tenía fuero. Por lo tanto, a esta persona no se le podía enjuiciar de una manera normal, entre comillas, como cualquier otro ciudadano, sino que hay un procedimiento diferente para ellos. Y esto porque ya lo establece así la Constitución. Por lo tanto, aunque nosotros queramos ver que las leyes son justas, que se aplican igual para todos, lamentablemente no siempre es así. Por eso, con el ejemplo que nos menciona la compañera y nos dice qué pudo haber pasado, pues bueno, se lo digo, como abogada, yo conozco el procedimiento y por lo menos la investigación para este delito no dura que solo un par de semanas, dura meses, dura años. Por ejemplo, si cumple con todas las etapas del procedimiento hasta llegar al tribunal de sentencia, le podría decir que dura por lo menos año y medio, porque solo la investigación de la fiscalía dura 90 días, que son 3 meses. Luego se da una primera audiencia, luego se espera casi un mes y se da la segunda audiencia y luego se pasa al tribunal de instrucción. En instrucción se da otra audiencia, que son 3 en esa instancia, y luego se dan otras 2 audiencias en el tribunal de sentencia. Por lo tanto, en un par de semanas no puede estar fuera esta persona. Pero a manera de resumen, seguramente o llegó a un acuerdo con alguna de las partes o simplemente conocía a alguien que le pudo hacer, entre comillas, el favor de absolverlo sin responsabilidad alguna, lo cual es lamentable. Ok, vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Lee, y en unos casos porque yo, bueno, yo he visto o he escuchado más bien varios casos en donde, por ejemplo, se llevan detenida a X persona por un delito y al siguiente día ya, o sea, ya la han dejado en libertad. ¿Cómo qué delitos más o menos? Para que vayamos viendo eso. Asesinato. Ok, pueden ser 2 cosas. La primera es que hay algo que se llama detención administrativa, es decir, que a esta persona se le detiene de forma administrativa en el momento, o sea, en Bartolinas, lo que nosotros conocemos como Bartolinas, yo sé que ustedes lo han escuchado, se le detiene a esta persona de forma preventiva de alguna manera para que en estos 3 días se pueda hacer algo que se llama requerimiento fiscal. Es decir, que la fiscalía haga de una manera formal esta, esta imputación del delito, pero está 3 días en Bartolinas. Puede que sea entre 1 a 3 días, pero lo normal son 72 horas, son 3 días. Lo otro es que en algunos lugares lo que hacen o en algunos juzgados lo que hacen es pedir una fianza. Es decir, que usted pueda dar una cantidad de dinero a cambio de que usted pueda pasar su proceso fuera de un penal o más bien fuera de unas Bartolinas. Por lo tanto, estos son beneficios que pueden tener las personas, pero siguen con el proceso judicial. Además, hay otra cuestión importante. El hecho de que estas personas estén llevando su proceso fuera de estas Bartolinas o de este centro penitenciario no significa que se le esté garantizando la libertad a esta persona. También hay que tener en consideración que deben, al momento en que dan esta fianza, ellos también deben entregar algo que se llama arraigos, es decir, justificar o más bien convencer al juez de que esta persona no se va a fugar. Es decir, yo tengo un arraigo porque yo tengo un trabajo aquí en la universidad, porque yo tengo una familia aquí en San Miguel, porque yo puede que tenga, por ejemplo, si tuviera hijos, porque mis hijos aquí están en San Miguel y están estudiando, etc. Yo tengo manera de probar que yo no me voy a fugar a otro lugar. Vamos a ver, alguien aquí pone en el chat. Ahí lo que se usa soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, que se abre la investigación en la que se recolectan las pruebas. Una vez recolectadas, esa persona sí podría ir a la cárcel, pienso. Es que miren, hay que tener en cuenta eso. Eso se llama principio de inocencia, pero no hay que confundir esto.
No es soy inocente hasta que se demuestra lo contrario. El principio de inocencia se aplica de la forma siguiente. Van a tratarlo como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Nosotros no estamos presumiendo que esta persona no hizo el delito, no realizó ninguna conducta que sea negativa o reprochable, sino que se le va a tratar en un principio como una persona inocente hasta que no se demuestre la culpabilidad de esta persona. De hecho, los fiscales o algunos abogados, dependiendo de cuál sea el proceso, lo que demuestran es la culpabilidad, porque a la persona imputada se le trata como inocente. Y bien lo dice la persona que colocó el comentario. Hasta que no se tengan las pruebas, lo que yo les mencionaba, usted puede tener 20 testigos que vieron el accidente de tránsito, pero si ninguno de estos testigos va a la audiencia a decir lo que vio, lo que escuchó, lo que presenció, usted no tiene nada, no puede probarlo. Por lo tanto, el hecho de recolectar todas estas pruebas para llevarlos a un proceso judicial es sumamente importante. No solamente se trata de que, como ya lo detuvieron, como ya comenzó el proceso judicial, el proceso se resuelve solo. No, hay que recolectar las pruebas para poder vencer esta presunción de inocencia, ese tratamiento de que es inocente, pero no es que es inocente solamente porque él lo dice, no se trata de eso. Se trata a esta persona así, como si lo fuera, pero lo que se trata de probar es la culpabilidad, que esta persona estuvo en el lugar de los hechos, que esta persona era quien iba manejando este vehículo, que iba en estado de ebriedad, que fue la persona que se pasó el semáforo en rojo, que no vio que la moto venía y que a pesar de eso chocó con la moto y salió volando una de las personas, se golpeó la cabeza y se murió, etcétera. Todos estos elementos son sumamente importantes. Vamos a ver, hay alguien que está escribiendo en el chat, solamente vamos a esperar a que nos escriba ahí el comentario y posteriormente vamos a seguir con lo que estábamos mencionando de la clase. Ok, vamos a ver, a un tío le redujeron la condena por redujeron la condena por declararse culpable, aunque en parte no lo hubiera sido. Atropelló a un niño con la parte de atrás del pickup y la mamá del niño quería que se le diera compensación económica. Así que todo eso influyó, supongo. Claro, es que fíjense que sucede lo siguiente. Para el Estado resulta un desgaste económico y de esfuerzo el hecho de realizar todas estas investigaciones. Obviamente nosotros conocemos que la justicia es gratuita, pero el trabajo que se hace en la fiscalía, con las diferentes instituciones, con medicina legal, eso realmente no es gratuito, eso lo paga el Estado, lo pagamos todos con nuestros impuestos. Por lo tanto, si una persona se declara culpable, una manera de poder de alguna manera, ¿cómo decirlo? Sin que suene mal, de el hecho de haber acortado tanto esfuerzo por parte del proceso, que es obligación obviamente, pero de poder declararse como culpable y no seguir con todas las demás instancias para tener un resultado, entonces eso hace que su pena se vaya acortando. Por lo tanto, no es como una manera de premiar a esta persona, pero sí el hecho de que esta honestidad con la que dice, sí, fui yo, sí, yo lo hice, significa entonces una disminución en la pena. Pero ¿qué pasa? Hay gente que es obligada a poder declararse como culpable. Hay gente que por no tener una pena mayor dice, no, sí, es cierto, yo lo hice, a pesar de que no lo haya hecho. En este caso, como nos menciona acá, la mamá pidió una compensación económica. Y fíjense que sí se puede solicitar una compensación económica como una forma de llegar a un acuerdo, es decir, de resolverlo fuera de los juzgados. Pero esto es un tema bastante complicado y bastante largo, que posiblemente, quizá por cultura general, ustedes lo quieran saber, ustedes lo quieran comentar. Vamos a ver, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, Stephanie, nuevamente.
Tengo una pregunta sobre el caso que mencionó de si una persona, por ejemplo, va por la calle, digamos, le voy a dar un ejemplo más específico, va en el mercado y saca un cuchillo y simplemente va hiriendo personas o hace ese tipo de acción. Todos esos así tipo de delitos y que no va en ninguna influencia de alcohol, ni de droga, ni de nada, o sea, ¿se pasa por un proceso de examen psicológico o solo en algunos casos o siempre pasan por ese proceso para determinar si esta persona tiene alguna enfermedad mental o no? Ok, muy buena pregunta. Fíjese que en el derecho penal hay algo que se llaman peritajes, que es básicamente poder llevar a esta persona con un psicólogo, con especialistas que pueden ser grafólogos, todo eso que nosotros vemos en CSI y en estas películas que tienen que ver con derecho, mucho de eso es muy parecido y es cierto. Pero si nosotros vemos un comportamiento tan anormal, tan curioso, el fiscal puede pedir que se le haga un peritaje psicológico a esta persona, porque como sociedad podemos ver podemos entender de alguna manera que una persona por robarle a otra pueda herirla con un cuchillo, pero ir en un espacio público hiriendo gente sin ningún propósito no es algo que tenga sentido. Por lo tanto, se puede inferir de manera lógica que esta persona no está en sus 5 sentidos. Si es así o no, eso lo va a decir el peritaje psicológico, porque aunque nosotros lo queramos ver o no, ni, por ejemplo, yo no puedo decir esta persona está mal de sus facultades mentales porque yo no soy psicóloga. Entonces nosotros no podemos dar un estudio específico, un resultado específico, porque yo no estoy acreditada con estudios para poder dar este resultado. Por eso es que los abogados nos valemos de psicólogos, de forenses, de médicos que trabajan en medicina legal para poder determinar este tipo de comportamientos, si son normales o no, si están justificados, entre comillas, por alguna enfermedad mental. Y aún así, que estuvieran, por ejemplo, si esta persona estuviera mal por una enfermedad mental, entonces hay algo en derecho penal que se le llama sustitución de la pena. Es decir, que a esta persona no se le va a mandar a un penal, se le va a mandar a a un hospital psiquiátrico especial para personas que han cometido delitos pero que tienen enfermedades mentales, porque obviamente las enfermedades mentales requieren que se le dé una medicación, espacios diferentes a los que podría tener un penal, que obviamente están en hacinamiento. Si esta persona acuchilló a todas las personas que se le iban apareciendo ahí en el mercado, imagínense lo que puede hacer en una celda con 20 personas. Por lo tanto, en vez de mandarlo a un centro penitenciario, esta persona, si no está bien de sus facultades, no va a entender por qué está dentro de un centro penitenciario. Por lo tanto, se le manda a una clínica o a un hospital psiquiátrico. Entonces, obviamente se puede valer de estos peritajes para poder determinar si esta persona estaba en sus 5 sentidos o no. Si podía tener un razonamiento lógico de las consecuencias que podría tener la acción que ha tomado. No sé si usted, si le respondo esto a su pregunta. Sí, sí, totalmente, gracias. Ok, perfecto. Ya lo menciona aquí alguien también en el chat, como las personas con esquizofrenia. Y miren, no solamente las personas con esquizofrenia tienen problemas de lapsos mentales. Por ejemplo, personas que tienen Alzheimer, que se les olvidan las cosas, ellos rara vez o difícilmente pueden cometer algún delito y no acordarse. En cambio, o sea, no es eso lo que sucede, sino que simplemente tienen momentos en que no recuerdan a nadie, que no tienen como una idea de lo que hacen o de lo que estuvieron haciendo, no recuerdan ni siquiera cómo comer, cómo moverse. Entonces no podemos decir que todas las enfermedades mentales tienen ponen en peligro, vamos a decirlo de alguna manera, el hecho de que pueda causarle daño a otra persona. No podemos generalizar tampoco. Hay enfermedades que si tienen, por ejemplo, hay otra enfermedad psicológica que se llama Asperger, que son personas que tienen brotes psicóticos también. No es igual que la esquizofrenia, por ejemplo, hay personas que tienen múltiple personalidad,
que dentro de sus múltiples personalidades hay unas que son más violentas que otras. Por ejemplo, yo estaba viendo un video y me pareció sumamente curioso de una persona que estaba explicando que dentro de sus diferentes personalidades había una de ellas que era más violenta que otra, pero el problema era que ella había salido embarazada. Entonces, dentro de estos cambios que son inconscientes, esta persona eh, no los puede controlar. Dentro de estos cambios que tienen en sus personalidades, esta persona dijo que cuando estaba embarazada quería matar al bebé, porque no quería estar embarazada, porque odiaba cómo se veía, etc. Entonces, imagínense si esta personalidad, vamos a llamarlo así, de esta mujer hubiera abortado. Entonces, la detienen a esta persona y de pronto no está esa personalidad y dice, no, es que yo no sé, yo no hice eso. Y hay hasta videos de ella abortando a este bebé y todo. Y dice, no, es que no era yo, es que no es mi personalidad. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Y creo que es muy marcado en el derecho penal. Lo importante acá es poder investigar el caso. No todos los casos son iguales. Hay que ver el contexto, hay que ver la situación, hay que ver los sujetos, las personas, la situación que está pasando esta persona, si su habilidad mental está bien, si está en sus 5 sentidos, qué fue lo que sucedió antes, qué motivó a esta persona a poder realizar este acto, etc. Por ejemplo, justamente acabo de terminar de dar la clase de género y derecho y creo que es una materia que también ustedes van a ver más adelante y estábamos hablando del feminicidio y en este caso me estaban diciendo muchas personas, pero es que miren, la vida de una mujer no vale más que la de un hombre. Yo no creía necesario que existiera el feminicidio, pero quiero que nos pongamos a pensar en algo. Muchas veces nosotros vemos que hay personas que matan a otras por que les han querido robar, porque sienten odio hacia otra persona, porque le quitó unos terrenos, porque le tenía envidia, etcétera, por cualquiera que sea la motivación. Pero esto puede ser aplicable para hombres y para mujeres. Pero en el caso del feminicidio es por odiar a esta persona solo por el hecho de ser mujer. ¿Y por qué les traigo acá este ejemplo? Para que veamos la motivación. No es lo mismo matar a una persona porque mataron a esta mujer porque le quisieron robar ahí en el bus y esta persona no quiso dar su teléfono. Eso es diferente a que su pareja la haya matado porque sentía celos de que ella salía a trabajar y otros hombres la veían en la calle, le decían piropos, porque sentía celos de todos los hombres que se le acercaban, etcétera. No es lo mismo. Por lo tanto, esta es la necesidad que se tiene de poder comprender que cada delito, cada acto, cada comportamiento que nosotros tenemos, de alguna manera tiene una consecuencia, pero no todas las consecuencias pueden ser negativas. Como les mencioné, este tema nosotros lo vamos a terminar de ver la próxima semana con una visión un poco diferente porque vamos a ver la teoría tridimensional del derecho y también vamos a ver cómo se forman las normas jurídicas, qué es un supuesto jurídico, qué es una consecuencia jurídica, etcétera. Vamos a verlo desde una óptica diferente. Pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su puntualidad, por su participación en esta sesión y cualquier duda o consulta que ustedes tengan respecto a la actividad que vamos a realizar en la clase presencial, por favor me lo hacen saber. Me disculpen si a veces cuesta un poco que responda ahí en WhatsApp, pero es que se me satura a veces de mensajes de varios grupos que tengo con otras materias, pero a la brevedad que me sea posible, espero poder contestarles. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por poder ser parte de esta sesión. Espero que estén muy bien y que pasen feliz día. Gracias igual. Gracias, feliz día. Gracias, igual. Gracias, licenciada. Feliz día. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias, igual. Feliz día.